Todo el mundo tiene uno o dos secretos que no quiere que nadie más sepa, pero no son nada en comparación con los secretos que muchos gobiernos del mundo ocultan. Desde el Área 51 hasta platillos voladores reales. Estos son los 20 proyectos más secretos del gobierno. Número 20. Área 51. Casi todo el mundo ha oído hablar del Área 51. Quiero decir, es donde Estados Unidos esconde sus secretos, pero casi nadie ha estado nunca dentro de ese lugar. Está tan envuelto en mitos e historia, y sin embargo, sigue siendo extremadamente secreto. El Área 51 es una instalación militar secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en medio del desierto en Groom Lake, en el sur de Nevada. A lo largo de las décadas, el Área 51 ha estado en el centro de muchas teorías de conspiración sobre extraterrestres, ovnis y todas esas cosas divertidas. Y a pesar de todas las historias sobre este lugar, lo único que se ha confirmado oficialmente es que esta base se utiliza como instalación de pruebas de vuelo. Desde la década de 1950, ha habido mucha especulación sobre el sitio. Se han producido innumerables avistamientos de ovnis en los alrededores, y ahora es una especie de meca para los cazadores de extraterrestres. Fue durante la década de 1980 cuando la mayor teoría de la conspiración realmente ganó fuerza, cuando un hombre que supuestamente había trabajado en el Área 51 afirmó que el gobierno usaba el sitio para examinar naves espaciales extraterrestres que habían recuperado. Naturalmente, la instalación militar en sí no es exactamente un lugar acogedor, a pesar de la cantidad de atención no solicitada que recibe. La base está delimitada por postes, vigilada por millones de cámaras de seguridad y cubierta por detectores de movimiento. También está patrullado por guardias que visten de camuflaje. Los devotos los conocen como tipos de camuflaje. Los guardias se niegan a responder preguntas sobre la base o incluso sobre sus empleadores. Al igual que un oscuro contratista conocido como ACOM, se advierte a los intrusos que se utilizará fuerza letal contra ellos. Y no hay duda de lo que eso significa. Número 19. El X-37B. El orbitador secreto y no tripulado conocido como X-37B pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Pero qué es y para qué sirve? Bueno, esto se parece mucho al transbordador espacial, pero en una escala claramente más pequeña. Su forma de bala es blanca y negra, y tiene alas pequeñas muy parecidas a esa nave espacial mucho más famosa. Sin embargo, este no está diseñado para transportar humanos en misiones espaciales como la nave espacial de la NASA, con la que todos estábamos familiarizados, sino que está diseñado para salir y hacer el trabajo secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el espacio, el vehículo de prueba orbital no está tripulado. Está diseñado para pasar meses seguidos en órbita y llevar a cabo misiones clasificadas de alto secreto para el programa espacial militar estadounidense. Está envuelto en secreto, por lo que ha generado muchas especulaciones sobre lo que podría estar haciendo el avión espacial. Las cosas que parece estar haciendo, como probar un propulsor de iones, hacer un experimento con materiales de la NASA, realmente no están a la altura de todas las locas ideas de armas espaciales que han lanzado los teóricos de la conspiración, pero quién sabe qué podrían hacer realmente. Estar haciendo. ¿Tienes alguna idea? Continúe y desahogue todo esto en la sección de comentarios a continuación, porque sé que quiere hacerlo. Número 18. Proyecto Gusano de Hielo. Aquí estamos de nuevo con otro plan loco de la era de la Guerra Fría, donde esta vez Estados Unidos estaba haciendo algunos negocios divertidos en Groenlandia, nada menos. En 1960, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno danés. Groenlandia es parte de Dinamarca, por el cual Estados Unidos construiría una enorme instalación militar en la parte norte de ese estado ártico. Y también sería subterráneo, ya sabes, como la guarida secreta de un villano de Bond. Parece bastante razonable. Nada que ver aquí. El verdadero propósito de esta iniciativa era en realidad construir una serie de enormes túneles de hielo, a través de los cuales podrían almacenar, transportar e incluso lanzar una serie de misiles balísticos nucleares de diseño especial. Se suponía que este lugar, con su proximidad a la URSS, haría imposible que los soviéticos pudieran defenderse de los Estados Unidos en caso de un conflicto nuclear. El proyecto Iceworm siguió adelante, y durante unos pocos años, Estados Unidos excavó en el hielo de Groenlandia y comenzó la tarea. Desafortunadamente, sin embargo,
Todo empezó a ir un poco de lado cuando la capa de hielo en la que estaban construyendo se fue, bueno, un poco de lado. La estructura era simplemente demasiado inestable para soportar este tipo de cosas, y en 1965, toda la instalación estaría abandonada. Sin embargo, dejaron atrás un montón de cosas que comenzarán a filtrarse al agua a medida que el cambio climático derrita cada vez más hielo. Y esas cosas incluyen montones de combustible diésel y algunos desechos nucleares selectos, solo por si acaso. Número 17. El libro del Proyecto Azul. Finalmente estaba llegando a la actividad alienígena auténtica de la vida real de algunos extraterrestres. Bueno, con suerte este es el libro azul del proyecto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Estos son básicamente los registros de un montón de investigaciones sobre objetos voladores no identificados. El proyecto se cerró en 1969, pero sus registros han sido desclasificados recientemente. Durante su tiempo, entre 1947 y 1969, el Proyecto Libro Azul les había reportado un total de 12.618 avistamientos de los llamados ovnis. Tras sus investigaciones, un total de 701 avistamientos quedaron sin identificar, y esos deben haber sido los extraterrestres. El proyecto finalmente fue cancelado porque establecieron que ningún ovni había dado jamás ningún indicio de ser una amenaza a la seguridad nacional. No hubo evidencia de que hubiera alguna tecnología involucrada que no estuviera dentro del alcance del conocimiento actual, y tampoco identificaron vehículos extraterrestres. Por estas razones, llegaron a la conclusión de que no había necesidad de seguir investigando los ovnis. La información que eventualmente se publicaría en estos archivos también afirmaba que no había y que nunca hubo restos de visitantes extraterrestres almacenados en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Esta información también incluía una declaración de que el llamado incidente de Roswell, de 1947, nunca había involucrado ninguna ubicación, ni había hecho ningún desarrollo adicional a la historia de que había habido algún tipo de incidente ovni que había sido encubierto, lo cual es un fastidio en lo que respecta a los extraterrestres van, de verdad. Estoy un poco decepcionado, ¿no? Aunque, ¿cuándo realmente creemos en alguno de esos documentos oficiales que se hacen públicos? Número 16. HAARP. En 2014, uno de los proyectos más controvertidos de Estados Unidos comenzó el proceso de cierre. Ese era el HAARP, o Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, que estaba ubicado en Alaska. Se dice que el proyecto estudió la región activa de la atmósfera superior, pero algunas personas, ya sabes, pueden conspirar, hay que decirlo, pensaron que en realidad se trataba de un proyecto que intentaba controlar el clima. A lo largo de los años, se han lanzado enormes acusaciones contra HAARP. En 2010, el líder venezolano Hugo Chávez acusó al proyecto de ser la causa de un gran terremoto en Haití. En realidad, el terremoto se atribuyó a una falla no cartografiada entre los bordes de las placas tectónicas del Caribe y América del Norte. Según todos los relatos oficiales, HAARP existía para enviar y rastrear señales de radio hacia la ionosfera. Esta es la parte de la atmósfera, de otro modo inaccesible, en la que se centró el programa. El proyecto se basó en la estación de investigación HAARP en Gokona, Alaska, y esta era la ubicación del transmisor de radiofrecuencia de alta potencia que se utilizaría para realizar las pruebas en los confines de la atmósfera. Eso fue hasta 2000 a 2014, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que había terminado de retocar este proyecto en particular y que pasaría a otras cosas. Las teorías de conspiración sobre HAARP siguen siendo mucho más siniestras que cualquiera de sus historias oficiales. Se le ha culpado de placeres como el calentamiento global, los desastres naturales y también misteriosos zumbidos en el cielo. ¿Puedo ofrecerle a alguien un bonito sombrero de papel de aluminio en este momento? Los hacen para mi conejillo de indias mascota, Twinkle. Ella se ve preciosa con eso. Número 15. Laboratorio de nieve. En realidad, este es un laboratorio en Ontario, Canadá, y no en Estados Unidos. Pero siempre hay una pequeña sorpresa aquí con el elegante plátano. Así es como nos gusta hacer las cosas. Y aquí estamos en Canadá, en un laboratorio canadiense. Y en realidad, está ubicado muy por debajo de la superficie de la Tierra. Es una instalación de sala limpia en la que se realizan experimentos y cosas relacionadas con partículas subatómicas.
Hay una plantilla de más de 100 científicos investigadores y funciones de apoyo en el laboratorio subterráneo. El hecho de que sea subterráneo le da a todo el asunto una vibra de villano Bond, pero parece que en su mayoría solo están investigando un montón de cosas que no son profundamente secretas, porque el laboratorio tiene un interés particular en la materia oscura. Es algo misterioso, pero no es la basura de conspiración gubernamental de alto secreto que podría ser, aunque estoy seguro de que hay personas con muchas ideas especiales sobre esta instalación y para qué creen que se utiliza, porque, ya sabes, siempre las hay. Número 14. Vía 61. La Vía 61 del tren subterráneo secreto del presidente es una de las estaciones de tren abandonadas de Nueva York, pero a diferencia de muchas otras, esta está destinada a tener un asiento. El uso secreto actual es la Vía 61, y algunos creen que es un tren de escape secreto, destinado a presidentes que puedan estar visitando la ciudad de Nueva York. La Vía 61 era parte de Grand Central Terminal. Originalmente estaría diseñado para ser un área de almacenamiento para vagones de ferrocarril en desuso, en lugar de cualquier tipo de uso como estación de pasajeros. Es parte del Ferrocarril Central de Nueva York y no del sistema de metro en sí. Este tramo de vía, de aspecto poco interesante, se ha utilizado históricamente como estación privada para los presidentes. Se utilizó por primera vez durante la presidencia de FDR. La historia cuenta que Roosevelt hizo transportar su automóvil a esta pista y luego lo llevó al garaje del hotel Waldorf Astoria, que está directamente encima de la pista. Otros presidentes lo han utilizado a lo largo de los años, y se cree que la Vía 61 fue preparada para que George W. Bush la usara cuando tuviera reuniones en el Waldorf Astoria y luego requiriera una salida rápida y fácil. Es un lugar que ha estado envuelto en secreto, pero hay un sinfín de rumores sobre las diversas celebridades y políticos que se dice que utilizaron este lugar para sus cosas secretas y actividades clandestinas. Pero nadie sabe con certeza quién pasó por allí ni qué pasó exactamente allí. Número 13. Operación LAC. Es el nombre en clave de una serie de pruebas que se llevaron a cabo durante la década de 1950 en Estados Unidos. La Operación LAC, que cubre una gran área, fue realizada por el Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos. Básicamente se trataba de un conjunto de pruebas para ver cuál podría ser el rango de dispersión y los patrones de posibles armas biológicas o químicas. Las pruebas implicaron el uso de un avión para dispersar sustancias microscópicas y productos químicos por la mayor parte de Estados Unidos y Canadá. Y este tipo particular de partícula fue elegido por sus propiedades fluorescentes, lo que significaba que básicamente podían desempolvar todo el lugar y ver exactamente dónde aterrizaba. Desafortunadamente, el producto químico también tuvo un problema a largo plazo. Una vez que ingresa a la cadena alimentaria, puede causar problemas en las plantas y las criaturas marinas, además de tener efectos nocivos en los riñones, el tracto respiratorio y los huesos de los humanos. Todo eso es muy poco tranquilizador ahora, ¿no? De todos modos, este negocio de la falta se desarrolló durante varios años, allá por los años 50, y en algunos lugares continuó incluso hasta los años 60. Luego concluyeron que era posible que las nubes de aerosol de largo alcance pudieran viajar cientos de millas y aún cubrir grandes áreas cuando se las sometiera a ciertas condiciones climáticas. Lo que lo hace realmente divertido, ¿sabes? Número 12. Los aviones de combate estadounidenses, sexta generación. Entusiastas que disfrutan observando qué cosas militares podrían estar sucediendo en el mundo, han notado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando en el desarrollo de su avión de combate de próxima generación. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos anunció que esto era lo que estaban haciendo a principios de 2022. El secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, hizo una declaración de que habían iniciado un programa para desarrollar el avión que entrará en producción. Por lo general, estas cosas tardan bastante tiempo en desarrollarse y completarse, aunque es probable que no sea un avión real antes del final de la década. Pero sigue siendo importante asegurarse de que la gente sepa que estás trabajando en uno. Ya sabes, a las personas les gustan tus enemigos mortales y otras que también podrían querer comprar un tipo similar de máquina si tienes una a la que renunciar. Aunque obviamente, aunque gran parte de lo relacionado con este avión de combate está envuelto en un misterio, aparte del hecho de que existe,
han declarado que definitivamente se convertirá en la pieza central del nuevo sistema aéreo dominante de próxima generación, lo que suena tan intimidante como supuestamente es, aunque no quieren que sepas exactamente qué armas, sensores, drones y todo eso tendrá este avión. Sí quieren que la gente sepa que realmente existe. Número 11. Armas nucleares en la Luna. En la década de 1950, todo el mundo estaba completamente obsesionado con las armas nucleares. La idea de la bomba estaba presente en todos los aspectos de la vida en Estados Unidos, y la gente vivía a diario con el temor de ser bombardeada. De hecho, la idea de estallar bombas nucleares estaba tan profundamente arraigada en la cultura que a medida que se desarrolló la carrera espacial durante la década de 1950, la comunidad de inteligencia estadounidense tenía algunos planes bastante peculiares para la Luna. Cuando John F. Kennedy pronunció su discurso sobre enviar personas a la Luna, ya había un montón de planes de COVID sobre viajes similares, pero considerablemente menos benignos, a esa roca en particular. La inteligencia de Estados Unidos tenía un plan conocido como Proyecto 119. Aquí intentaban determinar si era factible detonar un arma nuclear en la Luna. Bueno, ya sabes, los habían volado en el desierto, bajo el mar, en el cielo, etc. Entonces pensaron, ¿qué más podemos destruir? Y la Luna parecía una buena apuesta. Por suerte, decidieron enviar personas en lugar de bombas. Así que al final, eso sucedió, en lugar de la tontería más demencial de la bomba. Número 10. Platillos voladores controlados por el gobierno. Proyecto 1794. Allá por la década de 1950, las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS eran extremadamente altas. Estaban en constante calor de que las cosas se convirtieran muy rápidamente en una guerra caliente. Y así, ambos bandos quedaron permanentemente envueltos en una carrera para desarrollar tecnología que superara en armas y astucia a sus oponentes. Esta es una de esas ideas. Se llamó Proyecto 1794 y fue desclasificado en 2012. Los documentos que se publicaron mostraban un programa secreto para desarrollar un tipo de platillo volante que se suponía derribaría aviones bombarderos soviéticos. Estas cosas fueron planeadas para poder viajar a grandes altitudes y velocidades supersónicas, hasta 4 veces la velocidad del sonido. Al final, resultó que el diseño de un platillo no propiciaba velocidades extra rápidas, y en realidad, era más que probable que se saliera de control a esa velocidad supersónica y chirriante. Posteriormente, el proyecto fue abandonado en 1961, pero solo después de haber gastado unos $3 millones, el equivalente a $26 millones actuales. Número 9. Operación Cóndor. A finales de los años 1970, la Operación Cóndor fue una campaña contra cualquiera que hablara en contra de ciertas dictaduras sudamericanas. Fue una violenta campaña de represión para silenciar a los disidentes. Y en tiempos más recientes, el verdadero alcance de esta guerra se ha vuelto claro, y películas y documentales han resaltado cuán bárbaro y de gran alcance había sido este evento. La Operación Cóndor fue básicamente un pacto secreto entre dictaduras sudamericanas, que incluían a Argentina, Uruguay, Chile y otras, en el que crearon una alianza para cazar y eliminar a sus enemigos. Estas operaciones se llevaron a cabo durante las décadas de 1970 y 1980, y al final, se cree que 171 opositores a los regímenes fueron secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados por la coalición de altos oficiales de los regímenes militares. Cuando las atrocidades salieron a la luz después del colapso de esos regímenes, incluso los expresidentes fueron acusados de conspiración. Número 8. Búnkeres secretos del Congreso. Proyectan islas griegas en caso de un ataque nuclear o cualquier otra calamidad nacional. El gobierno de los Estados Unidos cuenta con un protocolo importante para lo que ellos llaman continuidad del gobierno. Básicamente, esto significa que toda la gente común y corriente será abandonada para morir en el horrible evento, sea lo que sea que termine siendo, y los pocos elegidos del gobierno serán encerrados en un búnker, y seguirán haciendo todas esas cosas del gobierno de todos modos. A finales de la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos decidió que, a la luz de todas sus travesuras de la Guerra Fría, necesitaba un lugar secreto para todas las posibles emergencias que pudieran ocurrir. Así que miraron a su alrededor
y decidieron que un complejo elegante sería lo ideal. Eligieron Greenbrier en Virginia Occidental, una instalación subterránea secreta que se construyó bajo la nueva ala del complejo, solo para el gobierno. El acuerdo entre los propietarios del resort y el gobierno duró 30 años, y esto fue todo. En caso de una emergencia nacional, toda la propiedad se convertiría en la sede del poder legislativo del gobierno. Este búnker siguió siendo un lugar clasificado de alto secreto hasta que finalmente fue revelado en un artículo del Washington Post allá por 1992. Luego fue inmediatamente desmantelado. Ese es el problema con las cosas ultrasecretas. Simplemente ya no puedes usarlo cuando alguien anda parloteando sobre ello. Número 7. El Proyecto Azorian recupera un submarino hundido. Proyecto Azorian es el nombre en clave de la misión secreta de las CIA, en la que se planeaba rescatar un submarino soviético hundido del fondo del Océano Pacífico para descubrir sus secretos. Esta información llegó a ser clasificada en 2010, pero el proyecto en sí se había planeado ya en 1974. Se trataba de utilizar un barco especialmente construido llamado Hughes Glomar Explorer en las aguas del Pacífico, a unas 1.600 millas al noroeste de Hawái. Este proyecto masivo y ultrasecreto fue una de las operaciones de inteligencia más caras de toda la Guerra Fría. Costó unos $800 millones, lo que hoy equivale a unos $4 millones. Diseñaron el barco y lo equiparon con una base de elevación especial, trabajando con científicos para descubrir cómo preservar los papeles y otros elementos que habían estado bajo el agua durante años. Esperaban conseguir los libros de códigos de los barcos hundidos. Al final, el proyecto Azorian pudo recuperar una sección del submarino hundido. Gran parte se había roto durante el proceso de recuperación. Se recuperaron 2 torpedos nucleares, varios componentes, equipos de sonar y supuestamente algunos documentos. También se recuperaron y descubrieron los cuerpos de 6 tripulantes, a quienes se les otorgaron honores y monumentos militares y fueron enterrados en el mar. Las imágenes de la operación grabadas por la CIA siguen siendo clasificadas hasta el día de hoy. Número 6. Los 5 ojos. Los 5 ojos, que suenan espeluznantes, son una alianza de inteligencia entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Es de suponer que cada nación representa uno de los 5 ojos y la banda de espías. Estos 5 países son todos parte de un tratado que les exige participar en la cooperación en inteligencia de señales. Esto significa que cualquier asunto entrometido de Parker que hagan con sus propios sistemas de vigilancia de comunicaciones, se supone que deben compartirlo con el resto de la clase. Esto está en el centro de la relación especial entre Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Commonwealth, una alianza de potencias occidentales para garantizar una cierta cantidad de inteligencia compartida en beneficio de cada nación. Este grupo surgió de una forma u otra durante la Guerra Fría. Se formalizó como un acuerdo de intercambio de inteligencia a finales de los años 1960 con el sistema escalonado. Este es básicamente el nombre en clave del Proyecto 5 Ojos. Número 5. Proyecto MK Ultra. El proyecto ultrasecreto de la CIA, conocido como MK Ultra, ha caído en la infamia desde que la evidencia de sus técnicas se hizo pública en 1972, y en realidad es bastante impactante. El proyecto fue realizado por la CIA para evaluar si el LSD y otros D podrían usarse para el control mental. Realizaron cientos de experimentos clandestinos durante el tiempo que MK Ultra estuvo activo, entre los años 1953 y 1973. A veces, las personas con las que experimentaron no participaban en su propia participación en los experimentos. Los experimentos incluyeron a más de 150 personas expuestas a una variedad de cosas, desde psicodélicos y paralíticos hasta terapia de electroshock. Intentaban probar si los límites del LSD y otras cosas serían buenos en el lavado de cerebro y otras técnicas de control psicológico. Al final, se consideró que el uso de LSD era demasiado impredecible para las operaciones de contrainteligencia y utilizaron numerosos métodos poco éticos y peligrosos para probar estas cosas y causaron un daño incalculable a las personas con las que experimentaron. Los secretos de MK Ultra
salieron a la luz durante una investigación del Congreso sobre las actividades ilegales generalizadas de la CIA en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Número 4. Operación Merlín. Durante la administración Clinton hubo mucho alboroto sobre quién podría adquirir armas nucleares. De hecho, todavía hay un gran revuelo en este departamento. Pero de todos modos, en su infinita sabiduría, Estados Unidos decidió entonces que la mejor manera de impedir que Irán desarrollara un arma nuclear en el corto plazo era darles un diseño para una. Pero era un diseño con un defecto enorme que impedía que funcionara. Había una enorme carga de subterfugios que involucraban a ex agentes rusos y los ingredientes de una trama cinematográfica. Pero de todos modos, ¿adivinen qué? Sí, resultó contraproducente. El guía ruso notó que había fallas en los esquemas y luego informó a los científicos iraníes. Entonces, en lugar del retraso previsto en la búsqueda de un arma nuclear, la Operación Merlín probablemente simplemente la aceleró. Número 3. Sombra Marina IW 529. Si bien parece ser un barco de villanos de Bond, o tal vez un casco de Star Wars, este es un barco furtivo ultrasecreto de la vida real que fue construido para la Armada de los Estados Unidos en la década de 1980. Sombra Marina sería desarrollado por Lockheed en 1982 y fue diseñado para ayudar a la Armada a determinar los límites del radar y cómo podrían lograr un perfil de radar bajo. Fue desarrollado utilizando el conocimiento existente sobre los buques de investigación oceánica y los tipos de diseños que requieren estabilidad adicional. A pesar de tener formas de casco poco convencionales, la Marina lo utilizó durante un tiempo, probando sus capacidades en condiciones marítimas extremas, y luego, en 1993, el barco fue revelado al público. Después permaneció en la Estación Naval de San Diego hasta 2006, cuando la Armada de los Estados Unidos intentó vender el buque en una subasta. Por extraño que parezca, no había mucho interés en un enorme y costoso barco furtivo que todo el mundo conocía. Así que finalmente se vendió y luego se desmanteló en el año 2012. Número 2. Programa de vinculación constante. Allá por la Guerra Fría, había rumores persistentes de que los aviones soviéticos se estaban probando en gran secreto dentro de los Estados Unidos. Estos rumores fueron ignorados por los funcionarios que responden a tales cosas. Pero luego, en 1998, la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo públicos algunos detalles de estos programas. Resultó que efectivamente habían llevado cazas construidos por los soviéticos en vuelos de prueba fuera del campo de pruebas de Tonopah en Nevada. El programa se desarrolló de 1977 a 1988 y se conoció como vinculación constante. Fue diseñado para entrenar a pilotos estadounidenses para volar contra los aviones enemigos de diseño soviético para que pudieran derrotarlos o defenderse mejor de ellos. Y esto fue solo una parte de una amplia gama de programas en los que la Fuerza Aérea, la Armada y las tripulaciones aéreas marinas de los Estados Unidos formaron parte en esa época. La idea general era, por supuesto, enseñarles cómo salir victoriosos en cualquier situación, que después de todo, es el objetivo en cualquier escenario de combate armado actualmente, ¿no es así? Número 1. Proyecto Plutón. Se trataba básicamente de un proyecto de las décadas de 1950 y 1960, en el que Estados Unidos intentó desarrollar un reactor de propulsión nuclear que pudiera utilizarse con misiles de crucero. Suena aterrador, y eso es porque así fue. Esta era la Guerra Fría, y el objetivo general de las dos enormes naciones enemigas era seguir construyendo armas nucleares más grandes, más potentes y más rápidas que pudieran desplegarse más rápido que cualquier otro tipo, asegurando así que explotarían primero, pero probablemente no, antes de que lanzaran un arsenal casi idéntico en tu dirección. De ahí la frase destrucción mutuamente asegurada. Eso se conoce con el acrónimo LOCO por una razón. De todos modos, el proyecto Plutón tenía como objetivo crear un misil que pudiera equiparse con una ojiva nuclear que viajara a las 23, viajara tan bajo como 500 pies, haciendo imposible que cualquiera de los sistemas de interceptación existentes lo derribara. El arma se desarrollaría y probaría en planos imbéciles en el sitio de pruebas de Nevada, y se consideró exitoso. Pero finalmente el proyecto se puso fin porque se consideró demasiado provocativo, y el gobierno de los Estados Unidos temía que la URSS
desarrollara su propia versión del mismo, y eso no sería muy bueno. Bueno, eso es todo por la investigación de hoy en los archivos ultrasecretos del gobierno de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.